Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Quinta Silla del canal Univalle TV. Hablaremos hoy del retorno a clases en instituciones educativas oficiales y privadas de la capital vallecaucana. Estamos en redes sociales como @canal Univalle TV. Bienvenidos. Más de 300.000 niños, niñas y adolescentes en Cali comenzaron a retornar a clases presenciales luego del fallo de un juzgado que permitió el regreso a las aulas, que estaba suspendido por cuenta de una medida temporal emitida por otro juzgado de la capital vallecaucana. En el caso de los colegios oficiales, 92 en total, 150.000 estudiantes están retornando de manera gradual y biosegura, ha dicho la Secretaría de Educación de la capital vallecaucana. El retorno a clases en instituciones públicas de Cali es nuestro tema de hoy y para ello tenemos dos invitados muy especiales. En estudio, el profesor Álvaro Cristiano Valcárcel, es filósofo, teólogo, pedagogo, experto en convivencia escolar y abogado. Es además el rector del Colegio Santa Inés en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali. Profesor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo. Un saludo para ti y para la audiencia. Y virtualmente nos acompaña la doctora Ángeli Ramos, es médica, pediatra, se ha enfocado en los últimos años en el tema de las emociones, de la atención de consulta, pero enfocada en lo emocional para buscar el origen de estos problemas, especialmente en los niños. Doctora Ángeli Ramos, bienvenida, buenas noches. Hola Gildardo, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por invitarme. Bueno, doctora, ¿usted cree que este retorno a clases presenciales en medio de la pandemia es lo mejor que le puede pasar a los niños? Totalmente. Desde mi punto de vista, sí, porque no solo es cambiar de ambiente, socializar con otros compañeros, reírse, jugar en los recreos, compartir, valorar realmente. Yo creo que los niños van a volver a valorar lo que es el colegio como tal. Los que antes les daba pereza ahora están felices de volver a clases y de compartir con sus compañeros, de compartir lo que es una tarea en grupo o un juego en grupo. Yo creo que esto lo estamos, por lo menos yo lo estaba ansiando como pediatra para todos mis pacientes. Sí, profesor Álvaro Cristiano, ¿cuál es la diferencia entre ese aprendizaje presencial y esta virtualidad que ya llevaba 17 meses y que ha generado desgaste para niños, padres y profesores? Pues, Gildardo, te cuento que la información se recibe en cualquier parte. O sea, los niños acceden a la información desde sus casas, a través de sus computadores, de las redes sociales, pero existen unos procesos dentro de la escuela que únicamente se viven allí. La interrelación, el desarrollo de la personalidad, la toma de decisiones en grupo, eso únicamente se vive en la escuela. A través de la virtualidad es imposible hacerlo. Entonces, el retorno a la escuela era urgente, ¿no? Porque los niños y las niñas iban a quedar con una serie de problemas en su personalidad, en el desarrollo psicosocial, y la escuela pues retomó el valor que debía tener, no solamente como el lugar donde se aprenden cosas, donde se adquiere conocimiento, sino donde se prepara para la vida. Nuestro equipo de producción ha preparado una nota a propósito de este tema, que es el regreso a clases en la capital del Valle del Cauca, un momento esperado por muchos, criticado por otros. El confinamiento y las restricciones asociadas a la pandemia, como el uso de mascarilla o el aislamiento social, han influido notablemente en el desarrollo de niños y jóvenes. Tanto es así que 1 de cada 4 menores presenta en estos momentos síntomas depresivos y/o ansiedad debido a la situación pandémica. Las restricciones, además, han hecho que las aulas permanezcan cerradas por mucho tiempo y obligado a adoptar conductas educativas en el hogar. Tarea nada sencilla, ya que los hogares, en su mayoría, no están adecuados para tal práctica y los niños requieren de la interacción para desarrollar algunas competencias cognitivas y comunicativas. Se abre el debate entonces frente a si la reactivación está a la orden del día. ¿Por qué las aulas no están en esta dinámica? ¿Cuál es la pertinencia de volver a los espacios físicos en educación? ¿Están las infraestructuras educativas preparadas para volver a la presencialidad?
Hoy, en La Quinta Silla, presencialidad, alternancia y clases virtuales. Estamos en La Quinta Silla del canal Univalle TV y hablamos esta noche del retorno a clases presenciales en las instituciones públicas y privadas de Cali. Doctora Angeli Ramos, médica pediatra, enfocada en el tema emocional de los niños. ¿Cómo se han afectado los pequeños, los menores, como consecuencia de este confinamiento de más de 16 meses? Bueno, eso depende de la edad de los niños, ¿no? Lo que uno ve es que desde los que van al jardín, 3 años y medio, 4, son niños que están muy rabiosos, que incluso aquí durante la consulta yo veo cómo le pegan a los papás, a las mamás, hacen pataletas, no se dejan pesar, no se dejan tallar, el solo tacto les fastidia. Es como si les fastidiara todo lo que es la interrelación con un extraño. Solo a veces se dejan encargar del papá o de la mamá, pero las consultas se han vuelto muy difíciles. Ya los niños son más grandes y las mamás se están quejando también de la falta de concentración. Son niños que no quieren asistir, no se quieren poner enfrente del computador. Les da rabia asistir a sus clases en el computador, se distraen fácilmente, no hacen las tareas, y eso se manifiesta en forma de rabia, en forma de agresión. Incluso anoche una mamá me llamaba y me decía, no me aguanto a mi niño de la forma tan grosera y tan displicente que me está tratando. Era un niño de 10 años. Eso está pasando. Sí, profesor Álvaro Cristiano, usted quizá es un precursor en Cali de la presencialidad en tiempos de COVID-19. Volvió a clase con alternancia cuando todavía los colegios privados lo estaban pensando. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, para nosotros en la zona en donde nos encontramos era urgente regresar al aula de clase. Los niños estaban en la calle. Los niños, tú ibas a estos barrios populares y encontrabas a los niños jugando en la calle sin ninguna bioseguridad, arriesgando sus vidas allí, y nosotros pues nos vimos obligados a llevarlos nuevamente a la escuela, enseñándoles que el autocuidado es importante, que es fundamental que los niños y las niñas aprendan a cuidarse, y lo logramos. El año pasado encontramos que los niños al retornar a la escuela, pues claro, estaban felices, ¿no? La escuela, vuelvo y repito, retoma el lugar que debía tener como lugar de encuentro, como lugar de acogida, y logramos que nuestros niños, por ejemplo, redujeran el estrés. Venían como los primeros días fue muy difícil porque estaban bastante estresados, displicentes, ausentes, pero ya a lo largo de las primeras semanas logramos cautivar nuevamente su atención. El retorno a clases en instituciones públicas y privadas de Cali es nuestro tema de esta noche en La Quinta Silla del canal Univalle TV. Unos mensajes de patrocinadores y ya regresamos con esta discusión. Volvemos a La Quinta Silla del canal Univalle TV y hablamos hoy del regreso a clases en Cali, instituciones educativas y privadas, luego de que un juzgado por fin emitiera una tutela dándole vía libre a esta posibilidad. Bueno, doctora Angeli Ramos, hay quienes dicen, entre ellos algunos padres de familia, que hay riesgos, a pesar de que quizá el 90% de los profesores están vacunados, a pesar de que se comparten otros espacios. Y entonces cuando uno no puede entender por qué los niños sí al parque, al colegio no, los profesores sí a las marchas, pero no a la educación, ¿qué le diría usted a esos padres de familia que todavía se niegan a compartir la presencialidad, a enviar a sus niños al colegio? Pues mira, yo a todos en mi consultorio les digo que la vida sigue, que este COVID no se va a ir pronto, que ahora tenemos una cepa delta, pero después vendrá una gamma, después vendrá una teta, en fin, las cepas se van a seguir cambiando y eso no se va a acabar de aquí a diciembre ni el próximo año. Nos tenemos que ir acostumbrando a que nos tenemos que cuidar, como dice el profesor, y cada vez optimizar más las medidas de bioseguridad.
Con respecto a eso de que la vida sigue, pues tenemos que seguir viviendo, seguir disfrutando, seguir cuidándonos, pero seguir yendo al colegio, seguir saliendo de vacaciones. Hay gente que se ha abstenido de salir y ahora poco a poco con todo esto que está pasando y que les digo a los papás, salgan, vayan a San Andrés, vayan a la costa, se cuidan, vayan a Calima, cuídense, pero tienen que seguir haciendo normal posible. No podemos detener este COVID porque esto ya es imparable. De pronto la tecnología, de pronto todos los conocimientos médicos nos van a ayudar a conllevar y a seguir viviendo con el COVID de una manera mejor, pero de todas maneras, tenemos que seguir haciendo todas nuestras actividades que veníamos haciendo y eso, ese cambio de esquema, ese cambio de forma de vida es lo que ha impactado a los niños para que los niños tengan tantas alteraciones en el comportamiento, no solo los niños, sino los papás, porque los niños son el reflejo de los papás. Profesor Álvaro Cristiano, ¿son disciplinados los niños cuando usted les habla de, bueno, recuperamos la alegría y la presencia en el colegio, pero guardemos distancia? Volvimos a la presencialidad, pero lávense las manos. Estamos en el colegio, pero utilice de manera adecuada el tapabocas. Bueno, los niños y las niñas presentan cierta dificultad. He ahí el trabajo del profesor, ¿no? El de enseñarle al niño que el distanciamiento es importante, que el uso del tapabocas es fundamental en este proceso de autocuidado, pero enseñarle también que el autocuidado es estar pendiente de su compañerito, de su hermana, porque existen otras pandemias mucho más fuertes. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, en tiempos de COVID se convirtió en una pandemia silenciosa. Los niños y las niñas sufrieron de violencia intrafamiliar, vieron como las parejas se estaban matando unos a otros en el seno de sus hogares porque no sabían trabajar en casa, porque la educación también era remota, estaban mucho tiempo encerrados. Entonces el autocuidado no era simplemente el que no respiremos el aire de otro, sino que también estemos pendientes de la vida del otro, que el otro en realidad de verdad me importe. Y ese manejo del lavado de manos, ese manejo del gel, no es solamente para mí, sino también para el otro. Entonces, enseñarle a los niños y a las niñas que el autocuidado beneficia siempre a otro. Y mucho más a los seres que tú amas, que es con los que más tiempo pasas. ¿Cuál es la percepción, doctor Ángel y Ramos, de esos niños que venían en tratamiento, que los llevaron de pronto para control de peso y medida, pero usted descubrió que tenían daños, efectos colaterales generados por este confinamiento? ¿Es para ellos un bálsamo? ¿Mitiga un poco esa afectación el regreso a clases? Claro que sí, las mismas mamás dicen que el niño en la casa es brusco, es grosero, les pega al papá, a la mamá, pero apenas van al jardín, incluso se están levantando más temprano, aceptan las órdenes como desayunar bien por ese ánimo y por esas ganas de ir al jardín. Llama la atención que ese niño que es tan brusco y tan arisco en la casa, cuando llega al jardín, las profesoras dicen que es el que mejor se porta, que es el más sociable, que es el menos grosero, que es el que menos pelea. Sí, entonces ya las mamás dicen, doctora, haber ido al jardín le cambió la forma de ser a mi hijo. A veces veo niños aquí que me los traen a control de crecimiento y desarrollo aparentemente sin nada, pero al examinarlos los encuentro con mucha contractura muscular en el cuello, en la espalda. Son niños que no dicen nada, pero que su cuerpo habla. Y cuando voy a hablar con las mamás o voy a examinar a las mamás están igual de contraídas y de estresadas. Contracturas musculares, yo creo que es lo que más he visto en estos últimos días y básicamente es por el estrés que se está manejando, como decía el profesor, ahora en la casa, porque las parejas también están teniendo serios problemas de interrelación entre los padres. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos del retorno a clases en Cali, gracias a una tutela fallada esta semana y que le ha dado luz verde a este proceso. ¿Se han presentado casos en el tema principal de su colegio, profesor, de COVID-19 entre los niños? No, afortunadamente no. En medio de 600, ¿no? Más o menos. Nosotros atendemos 650 niños en una sede y en la otra 350 no. Únicamente presentó un caso aislado una docente, pero fue en el entorno familiar y entonces no alcanzó a llegar al colegio. Se reportó a tiempo, estuvo en su tratamiento en casa
y la situación se normalizó. Pero no hemos tenido nosotros ningún tipo de contagio de COVID. Esto demostraría también con datos de España, de Francia, del mundo, doctora Angeli, que la escuela no es propiamente el lugar de mayor riesgo, como algunos quieren mostrarlo, ¿no? Los familiares, con los adultos que no se cuidan en las reuniones interfamiliares o cuando van a jugar o cuando están con otras personas. Generalmente se obtiene es entre los mismos miembros de la familia, no en el colegio. Ahora, lo que uno ve es que en los niños, si bien han habido casos graves, en los niños los síntomas son muy llevaderos, son muy manejables como una gripa, y eso es lo que yo veo aquí en el consultorio y en los servicios de urgencias donde trabajo, ¿no? Es muy raro el niño que se complica, aunque sí se han complicado, pero realmente no se comporta como en el adulto. Sí. SUTEP, a través de tutelas, de recursos jurídicos que se interponen ante los jueces, que muchas veces ni siquiera recogen como todos los elementos para tomar una decisión, pues está generando de alguna forma unos retrasos en el comienzo de las clases en diferentes regiones del país y del valle. En el caso de Cali, pues fue un poco más de semana y media. ¿Está bien, profesor, que los jueces tomen este tipo de decisiones? Porque uno no termina de entender por qué el interés de SUTEP, ya con el 90% de sus profesores vacunados, en no retornar a clase. Hoy incluso estaba invitada la presidenta de SUTEP, no llegó desafortunadamente a nuestro estudio, pero queríamos preguntarle por eso. ¿Usted cómo analiza ese fenómeno? Lo que pasa es que el magisterio tiene un gran problema, que es que hay muchos docentes que son mayores de edad y obviamente pues quieren resguardarse y quieren proteger su vida. Lo que pasa es que cuando la juez trata de definir, ella no trata de definir tanto el regreso a clase, sino un derecho fundamental del trabajo. Entonces ahí es donde hay como un choque de derechos. Porque un derecho de unos profesores, de un grupo de profesores, termina afectando el bien general, que es el de todos los estudiantes, miles de estudiantes en cada ciudad. Sí, entonces, pobre juez, porque ella tenía el concepto favorable del Ministerio de Salud, que es el órgano competente para determinar si sí es viable o no el retorno a clases, y otro, pues la Constitución y la ley que le dice tiene que darle trámite a un derecho al trabajo. Y por otro lado, por ejemplo, pues el SUTEP, con todo el cariño que me merecen, pero no consultó a los padres de familia, que son los más interesados en la salud y el bienestar de sus hijos. O sea, el SUTEP, el sindicato, los maestros toman una decisión que afecta el núcleo familiar y no se consultó a los padres de familia ni a la asociación de padres de familia. Son los directamente interesados. Sí. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya regresamos con este tema de hoy, el regreso a clases en la capital del Valle del Cauca, colegios públicos y privados, que fue determinado por un juzgado de Cali. Ya regresamos. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos del regreso a clases en la capital vallecaucana, gracias a la luz verde que le dio un juzgado de Cali mediante una tutela a esta decisión. Doctor Angeli Ramos, muchos padres de familia hablan de que la parte de la infraestructura de los colegios no está preparada para este momento del aprendizaje. No cuentan con las suficientes baterías sanitarias, con los espacios, y hablamos especialmente de los colegios oficiales. ¿Usted qué piensa? Pues mira, es que eso nunca, o sea, yo pienso que lo más importante no es eso. Lo más importante es que el niño se cuide y que aprenda desde la casa, lo que decía el profesor ahora, a aplicar adecuadamente las medidas como el tapabocas, el lavado de manos, el alcohol glicerinado, no compartir las cosas que nos comemos, que se comen los niños a la hora del recreo. Esa infraestructura ha sido siempre así y no sé por cuánto tiempo va a seguir siendo así. Entonces el problema no es la infraestructura, el problema es que nos tenemos que cuidar, pero desde nosotros mismos, no esperar que los colegios cambien o cambien sus estructuras
con respecto a los salones o a los baños, en fin. Yo pienso que la cosa no es por ahí, la cosa es que cada uno se tiene que aprender a cuidar. Y yo aquí en el consultorio veo con frecuencia niños que desde que llegan me ponen las manitos para que yo les eche el alcohol y no se quitan el tapabocas durante la consulta. Entonces ya uno ve que hay una educación desde la casa en donde el niño pequeño, si se lo enseñan, lo aprende a hacer adecuadamente. Sí. Profesor Álvaro Cristiano, ¿usted qué piensa? Usted conoce un poco más los colegios, la infraestructura educativa. ¿Está preparada la oficialidad, instituciones públicas de Cali, por ejemplo, para recibir a los niños? Ahora que hay que pensar en mayor espacio, en baterías sanitarias habilitadas permanentemente, en suministro de agua potable. Pues Gildardo, yo creo que la pandemia ha sido un gran aprendizaje y también nos ha servido para hacer ver o salir a la luz una cantidad de falencias que teníamos. Una de ellas, pues, el escaso equipamiento de las entidades oficiales, uno. Dos, el que las aulas de clase oficiales tienen un número muy elevado de estudiantes. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a una disposición de salud pública que nos dice hay un aforo y el aforo es mínimo y uno dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer entonces ahora con estos 50? Y su grupo de 40 o 50 estudiantes es complicado. ¿Cómo va a hacerle? Y luego vemos que el abandono que teníamos de algunas instituciones en donde la relación unidad sanitaria por estudiante no se respeta. La norma dice que 15 niños, perdón, en preescolar por unidad sanitaria. Y los niños mayores de básica y media debe ser hasta 20 niños por unidad sanitaria. Entonces, un colegio que tenga 2.000 estudiantes, pues perfectamente tiene que tener 100 unidades sanitarias. ¿Y en dónde hay una institución así? Entonces, empezamos a ver que estamos cortos en equipamiento de las instituciones educativas oficiales y que los docentes, pues a veces no estamos preparados para sobrellevar una crisis como la que estamos. Como que en eso tienen un poco de razón los profesores de SUTED. Profesora, doctora Angeli Ramos, médica pediatra, usted especialmente recibe en consulta a niños de prejardín, párvulos, muy pequeñitos. ¿Son ese el grupo poblacional más afectado por el confinamiento o los más grandecitos también? No. O sea, en ellos son lo que te decía ahora, los cambios de comportamiento, de rabia y de pataletas fuertes. Pero los niños después de los 8, 9 años, 11, hasta los 14 más o menos, estoy viendo mucha depresión, mucha ansiedad. La semana pasada tuve 3 pacientes con intento de suicidio. Uno de ellos en ese momento está hospitalizado. Entonces, y uno empieza a preguntarle con la historia clínica desde cuándo, y pues todos estos cambios empezaron después de la pandemia, de pronto afloraron y explotaron después de la pandemia. Ya venían como cosiéndose, ¿sí? Generalmente por trastornos, sobre todo en las interrelaciones de los padres, porque siempre el niño, como decimos todos, es el que chupa ese estrés de los papás y esas formas de tratarse entre los adultos. Entonces, como hablábamos anteriormente, se están viendo más separaciones entre las parejas. Los padres les ha tocado trabajar en casa y su nivel de paciencia realmente es mínimo, su nivel de tolerancia es mínimo y ha aumentado mucho la ansiedad, y los niños están viendo eso de los padres. Entonces, a raíz de esto sí he visto mucha depresión, mucha ansiedad y lo que te dije, intentos de suicidio. La pandemia ha registrado o se ha expresado también este confinamiento, estas dificultades en deserción escolar, profesor Álvaro Cristiano. Bueno, nuestra institución no refleja deserción escolar porque nosotros pues hemos venido implementando una metodología desde hace 5 años donde los niños y las niñas pues se sienten en un lugar seguro. Pero a nivel general sí, los niños no quieren regresar a un esquema tradicional, no quieren volver a la escuela con los mismos lineamientos y los parámetros que se traían. Entonces, la escuela tiene que enfrentar nuevos retos. Cuando hablamos de una nueva realidad, pues tenemos que hablar también de una nueva pedagogía, de una nueva concepción del ser humano.
esta generación es una generación bastante difícil. ¿Pero por qué? Pues porque ha tenido que sobrevivir a una pandemia, cosa que las generaciones anteriores pues no lo habían vivido. Entonces veo que la deserción pues es el reflejo de toda esa amalgama de situaciones que se han vivido a lo largo de esta pandemia, de estos 2 años y medio ya casi. ¿Cuáles son, doctor Ángel y Ramos, las alertas, los campanazos que se dan en el comportamiento de los niños que están seriamente afectados por el confinamiento y que usted lo ha evidenciado en la consulta? Sí, bueno, hay desde el aspecto físico hasta el aspecto comportamental. En lo físico, he visto muchos niños con obesidad, o sea, los extremos, o la obesidad o la falla para progresar. Y siempre les digo a las mamás, ese niño que come y no sube peso, no sube de talla, les digo a las mamás, mire, desde lo emocional es como si el niño estuviera diciendo, ¿para qué gano peso? ¿Para qué gano talla? Si esto no va a cambiar, si las cosas siguen igual, si el ambiente de estrés es el mismo, ¿sí? Entonces he visto mucho falla para progresar y los niños obesos que comen con muchísima ansiedad, que se encierran incluso en la casa, en el cuarto, perdón, a comer, o que como ha bajado la actividad física, no están haciendo ejercicio, se dedican a ver televisión, a jugar demasiado, el uso de celulares y de tablets ha aumentado de una manera exponencial en la casa. Entonces, con frecuencia veo muchos pacientes con obesidad. Pacientes que por la falta de actividad física ha aumentado el estreñimiento de una manera impresionante. Hay niños que se demoran en defecar 6, 7, 8 días y se ha incrementado muchísimo. También desde lo físico, esta pandemia como no ha salido casi al sol, entonces ha habido una disminución en el progreso de la talla porque necesitamos del sol para que se active la vitamina D y con frecuencia estoy viendo niños que se están quedando en talla. Entonces, desde lo físico, desde lo emocional, si son niños que se están demorando en hablar, en socializar, y son niños que no se dejan, como les decía anteriormente, ni tocar, ni cargar, ni examinar. Desde los recién nacidos, son niños muy llorones, muy tensos, muy hipertónicos, y los niños más grandes que llegan al consultorio y casi ni siquiera hablan porque no quieren expresar todas las cosas que sienten. A veces me toca que citarlos solo a ellos, sin el papá y la mamá, para que no tengan esa presión de los padres cuando se da la entrevista con ellos. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, hablamos del retorno a clases en Cali. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y volvemos con el bloque final de este programa. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos esta noche del retorno a clases en instituciones públicas y privadas de Cali y nos acompañan el profesor Álvaro Cristiano Valcárcel y la médica pediatra Ángel Ramos. Bueno, profesor, ¿qué consecuencias va a traer para esta generación este impacto que ha generado la virtualidad? La virtualidad que nos cogió un poco sin estar preparados en las regiones más apartadas del país, incluso en ciudades como Cali, donde no todos los niños tenían conectividad o si tenían conectividad no tenían dispositivos para recibir clases. Pues ya veníamos con una sociedad un tanto alocada. Por ejemplo, en los países como Canadá, permitido el matrimonio entre tu mascota y tú. Luego encontramos nosotros a Sofía, ¿no es cierto? Un humanoide, y encontramos a Henry, el otro humanoide, ¿no? Entonces, el problema de esta generación va a estar focalizado hacia allí. Si seguimos aislando los niños y las niñas, pues van a encontrar su desarrollo con un humanoide o con una mascota. Lo que quiere decir reducción de la población. En los siguientes 10 años nadie va a querer tener hijos, porque ¿para qué? La interrelación de los niños y las niñas, el valor de la amistad, por ejemplo, el encuentro cercano, pues hoy día no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, y el abrazo tiene un contenido antropológico muy fuerte y psicológico muy fuerte. Entonces, esta generación que se está levantando en esta pandemia y pospandemia, pues va a ser una generación que sí tiene que retomar sus principios fundamentales, el buscar el desarrollo de lo humano, meramente humano. ¿Qué tanto impacto tiene desde el punto de vista
de la pediatría, doctor Ángel Ramos, esa ausencia del abrazo, de la cercanía, de la proximidad con los tíos, abuelos, familiares que viven lejos y que muchas veces ni siquiera pueden generar un encuentro con los niños? Pues mira, todo empieza en la familia. Y así como hemos visto y como hemos hablado de esos niños que les fastidia, que los toquen, que los abracen, te puedo decir que también veo niños normales. Y cuando yo veo a ese niño amable, sonriente, cariñoso, que se deja examinar y veo a los papás, ahí encuentro la respuesta, porque son papás que se tratan con cariño, con afecto, con dulzura, que uno ve que el papá le ayuda a la mamá y la mamá se compenetra muy bien con el papá durante la consulta. Entonces, yo creo que esto es mucho más que el niño, es de la familia y tenemos que trabajar es en la familia. De pronto con algunos familiares no nos vamos a poder tocar y abrazar, pero gran tarea sí la podemos hacer en casa. Cuando nosotros como papás damos ejemplo de un buen trato, de un abrazo cariñoso, de detalles bonitos, el niño lo aprende y eso es lo que yo veo también en pacientes completamente normales, que cuando lo veo los felicito porque ellos serían las familias dignas de imitar. Cuando uno ve que el papá y la mamá se tratan con cariño, eso se le nota en el niño y viceversa. Entonces tenemos que empezar es en la casa, que nos va a tocar una época de mucha virtualidad, sí, pero podemos hacer un gran trabajo si nosotros como papás nos tratamos de una manera amorosa, de una manera cariñosa. Claro, y es que esta pandemia tomó sin preparación a muchos sectores, por ejemplo, los profesores, profesor Álvaro Cristiano. Yo no diría tanto en el sector privado, pero sí en el público, donde los profesores tienen unos promedios de edad mayores, no estaban tan habituados a la virtualidad, pues creo que ellos y sus alumnos sufrieron las consecuencias de ese fenómeno, ¿no? Y claro, yo estaba haciendo una especialización y vi un hecho bastante bochornoso en medio de una clase, por ejemplo. Entonces uno encuentra que la virtualidad nos afectó a todos. A veces uno parecía como en una sesión de espiritismo, ¿no? Alguien se encuentra allí, hay alguien allí, Juan Carlos, respóndeme, ¿no? Porque es como que usted estaba ausente. Sí. O sea, en realidad, de verdad... Como que dependía de esa notificación y respuesta. Claro, porque a veces uno se siente solo, ¿no? El profesor. Y los recursos pedagógicos definitivamente no estábamos preparados para la tecnología, para el uso de la tecnología en el aula de clase y utilizar la tecnología como aula de clase. Entonces yo creo que sí fue bastante difícil para muchos. Pero ¿será que los profesores que al comienzo, por lo menos en el sector público, protestaron por toda esta virtualidad, ahora se acostumbraron un poco a ella o qué? Claro. ¿Que no quieren regresar? No, los medios de comunicación son fascinantes y cuando tú llegas a la virtualidad es un océano muy, muy grande en donde encuentras diversión. O sea, los medios de comunicación siempre te atraen y más el internet, ¿no? Entonces yo creo que a veces era más miedo y falta de preparación que el mismo hecho de enfrentarlo y muchos lo enfrentaron y superaron de una manera maravillosa. Sí, pero ahora hay que regresar. Y es importante también que los profesores quieran hacerlo por el bien de los niños. Profesora, doctora Ángel Ramos, su recomendación final para padres, para profesores que todavía se resisten a este retorno presencial tan necesario en medio de una pandemia que continúa, pero donde reactivarse, reactivar procesos es necesario. Pues mira, yo a todos en el consultorio les digo que tenemos que dejar el miedo. Es muy probable que a todos en algún momento nos dé el COVID. Nos tenemos que cuidar, tenemos que tener nuestras vacunas, pero sobre todo permitir que la vida siga dentro de lo posible, lo más normal posible. Así tengamos tapabocas. Yo siempre les digo a los papás, esta nueva generación de niños que están viendo que solamente tenemos la mitad de la cara y se nos ve la mitad y la otra mitad le está tapada, no sé qué va a pasar desde el aspecto psicológico a largo plazo. Sin embargo, en la casa tenemos que seguir haciendo actividades, tenemos que seguir saliendo al parque, invitando, puede que no tantos niños, pero unos 2 o 3 a que los niños compartan y socialicen, que
sobre todo mejorar las relaciones interpersonales entre papás, mejorar el ambiente en la casa durante. Me ha pasado mucho que incluso en el momento del comedor hay tanta tensión que las mamás obligan a los niños a comer y entonces ese niño no quiere comer y se vuelve un círculo vicioso. Les digo, miren, tratemos de que en lo posible hayan ambientes sanos en la casa. Yo sé que va a ser muy difícil y que va a ser una generación completamente diferente a las anteriores, pero dejemos el miedo y tratemos de que la vida siga dentro de lo más normal posible. Así nos dé COVID en algún futuro, es muy probable que nos dé a todos. Tratar de que, y para mí, desde mi punto de vista como pediatra, mejorar las relaciones interpersonales y que el niño crezca en un ambiente lo más sano posible. Para mí eso es lo más importante. Es que lo decía el profesor Álvaro Cristiano hace un rato, 2 instituciones educativas, más de 1000 estudiantes y ni un caso en ¿cuántos meses? Desde agosto del año pasado. O sea, un año, sin ningún caso. Esto demuestra que el regreso a clases definitivamente es necesario y es seguro, relativo, de manera relativa. Y se ha demostrado también en el mundo. Se ha estigmatizado la escuela como un lugar de contagio. Mientras usted recorre la ciudad y ve discotecas llenas, ve parques infantiles con muchos niños, ve restaurantes, plazas comerciales y de comidas con muchos núcleos familiares. Sí, yo creo que vencer el miedo, como decía la doctora, es muy importante, ¿no? La escuela es el lugar más seguro para los niños, emocionalmente, en torno a la seguridad física, es el lugar mucho, mucho más seguro que la misma casa. Entonces, hacer del COVID una oportunidad para enseñarle a los niños a cuidarse. La educación no puede aislarse, sino todo lo contrario, tiene que tomar partido. Y yo creo que la escuela es un lugar de aprendizaje y en donde podemos nosotros discernir que las generaciones futuras van a ser muy difíciles, que nos vamos a enfrentar a muchos otros fenómenos, tanto naturales como biológicos, y que tenemos que aceptarlo con mucha resiliencia, ¿cierto? Aceptando que la humanidad es autopoyética y homeostática y tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? a cualquier situación. Entonces yo creo que los niños y las niñas han aprendido a hacerlo más que los adultos. Nos corresponde a los adultos aprender a convivir con el COVID. Profesor Cristiano, gracias por acompañarnos esta noche en La Quinta Silla. Gracias a ustedes por invitarme, gracias a la audiencia por estar esta noche. Doctor Ángeli Ramos, gracias por acompañarnos esta noche en La Quinta Silla. Fue un gusto, Gilardo, muchas gracias. Gracias a todos por oírnos y por escucharnos. Ojalá nuestras recomendaciones sean bien aceptadas. La Quinta Silla volverá el próximo lunes con otro tema de interés. Hasta entonces.